la palabra de Dios. Bien, vamos a... Listo, hermanos. Bien, ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. El resumen, hermanos, ¿no? Lo que el hermano Sergio Fustero, él ha hecho este resumen. El título ahí está, hermanos. Si puede alguien dar lectura a ese título que se muestra en la pantalla, hermanos. Será, A ver, hermano, compartir la misión de Dios. muy bien, ahí está. Compartir, hermanos, la... Bueno, vamos a entonces, hermanos, a participar cada uno que estamos aquí en la sala y pues nos estamos alimentando cada día, ¿no? De la palabra de Dios. Y ese alimento, de todas maneras, sí o sí, ha de tener fruto, ¿no? Pero ahora vamos a compartir, pues, aquello que hemos también aprendido, hermanos, en esta semana. A ver, ¿qué hemos aprendido de este tema que estamos estudiando, hermanos? A ver, participen. Hermano Justo. Sí, hermana Mónica. Eh, bueno, hemos aprendido primeramente que esta misión maravillosa de Dios por salvar al mundo, la comparte con nosotros, dándonos esta misión de ir a predicar a otros el Evangelio, eh, de hacer discípulos, y para eso Él nos otorga dones especiales, dones que todos tenemos y que podemos compartir con los demás, como son la hospitalidad, el amor, la oración intercesora y tantas otras cosas que nos da el Señor y que aprendimos a través del ejemplo de Abraham. Amén, amén, hermana. Muy bien, hermanos. Así es, de Abraham hemos aprendido muchas cosas y justamente de eso trata la lección. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Prenda su micro, participe, haga preguntas también si no ha entendido. Compartir la misión de Dios, el título, ¿no? Esta es la lección, ¿no? 4. Y mañana, sábado, bueno, se estará repasando ahí en las clases, en las unidades evangelizadoras, en el templo, ¿no? En la iglesia. Hermanito, Bien, sí, hermana, por favor. ¿cuál es la misión de Dios, no? La misión de Dios, buenos días primero. La misión de Dios es redimir a la creación del efecto que el pecado y el mal produjeron en ella. La misión del pueblo de Dios debe reflejar la amplitud de la justicia de Dios y de su amor redentor hacia todo lo que fue creado por Él. La misión era llevar a cabo la expiación, misión que era exclusiva de Él, de nuestro Señor Jesús, ¿no? El nacido de una madre mortal y de un padre inmortal. Él era el único que podía poner su vida voluntariamente y volver a tomar. Amén, hermanito. Muy bien, hermana. Gracias, hermana. Sí, pues ahí está la misión de Dios, ¿no? Salvar a la humanidad a través del plan que él ha diseñado y pues ahí entra en juego en cierto momento, ¿no? De la historia de este mundo, Abraham, ¿no? Para ser un instrumento de Dios o como instrumento de Dios, él comparte, ¿no? Justamente este plan de salvación a su entorno, ¿no? Y en esta oportunidad, pues hermanos, aplicando a nuestra realidad, nosotros también en este momento somos pues tomados por Dios como instrumentos para compartir esta misión, ¿no? Esta misión de Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a entonces, un poco de repente ver los comentarios del espíritu de profecía, la lección, ¿no?
que tenemos aquí en el folleto Escuela Sabática. Hoy día es viernes 27 de octubre, hermanos, viernes 27 de octubre, ¿no? Y en la lección que tenemos en la guía de estudios, ¿no? Ahí el título es para estudiar y meditar. Entonces aquí también pues hay un comentario del espíritu de profecía, ¿no? Y dice, bueno, aquí vamos a darle lectura. Dice que el amor por las almas a punto de perecer inspiraba, pues, hermanos, las oraciones de Abraham. Recordemos que las personas de Sodoma y Gomorra, ¿no? Iban a perecer, pero ese amor que tenía Abraham por esas almas que iban a perecer, ¿no? Inspira, ¿no? La oración, ¿no? De Abraham, ¿no? Ante Dios, ¿no? E intercede, ¿no? Aunque Abraham, pues hermanos, detestaba, ¿no? Los pecados de aquella ciudad corrompida, pero, hermanos, deseaba, pues, que los pecadores pudieran salvarse. En otras palabras, pues, bueno, el arrepentimiento, que es la solución, hermanos, para que Dios intervenga, ¿no? Y salve y perdone también. Bueno, él intercedió por este pueblo, ¿no? Como dice aquí, hermanos, su profundo interés de Abraham, ¿no? Por Sodoma, demuestra pues la ansiedad que debemos experimentar por los impíos, ¿no? Nosotros también de igual manera, así como Abraham, debemos de interceder por el entorno donde estamos, por el pueblo, la ciudad, ¿no? Donde estamos viviendo, hay que pedir, ¿no? Debemos sentir, pues, hermanos, dice aquí, debemos sentir odio por el pecado, claro, debemos sentir odio por el pecado, pero, hermanos, debemos sentir compasión y amor por el pecador. ¿Está bien, hermanos? Así como Dios, pues, odia, ¿no es cierto? Dios el pecado, no puede convivir junto al pecado, pero, hermanos, tiene compasión y amor por cada pecador. Y siempre lo que busca es que nosotros reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón para que Él, pues, nos perdone. Hay un remedio y una solución, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces da lugar, pues, ¿no? A que pueda haber perdón. Hermanos, ¿qué más dice el comentario, en este caso el Espíritu de Profecía? En derredor de nosotros, hermanos, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Así es, hermanos, pues no tan igual, idénticamente como pasó con Sodoma y Gomorra. También este mundo está pues condenado, está condenado, ¿no? Así como para Sodoma y Gomorra, pues viene la condenación, hermanos. La destrucción de este mundo viene, el fin del mundo viene, hermanos. Entonces, hermanos, pues como dice aquí, en derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino pues a Sodoma. Cada día, hermanos, termina el tiempo de gracia para algunos, ¿no? Ya se termina ya el tiempo de gracia, o se ha terminado ya para algunos, ¿no? Como de Sodoma, ¿no es cierto? Ya terminó su tiempo de gracia en ese momento en que Dios juzgó. Y pues, a pesar que intercedía Abraham, pero ya Dios en su sabiduría ya no había pues vuelta para atrás. Ya había terminado su tiempo de gracia, o sea, su oportunidad había terminado. Cada hora, hermanos, cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Hermanos, no vaya a ser que nosotros también estemos pasando, ¿no? Más allá del alcance de la misericordia de Dios, hermanos. ¿Y dónde están pues las voces, hermanos, de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? Estoy pensando yo en Jonás, ¿no? Bueno, aunque Dios lo eligió a él, lo utilizó a él, aunque él no estaba dispuesto, se escapó de Dios,
Pero lo que sí es que él amonestó a toda una ciudad que iba a perecer condenada. Algunos sonidistas, escucha, hermana Mónica, por favor, está como anfitriona, puede estar apagando micros y libremente después lo prenden, hermanos. Muy bien, hermanitos. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí la pregunta dice, ¿no? Dónde están las voces de amonestación? ¿Dónde están esas voces de súplica que induzcan pues a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? Jonás, en su estilo de él, y de repente en su molestia que él tenía por los hombres, los ninivitas que eran terribles, él pues amonestó y dijo, de aquí 40 días ustedes van a ser polvo, van a ser destruidos, van a recibir el castigo de Dios. Así como para Sodoma, hermanos, pues el castigo estaba dispuesto para los ninivitas. Pero qué interesante, hermanos, que esta gente, al escuchar esa amonestación, ellos pues tomaron una decisión, ¿no? De reconocer su culpa. Ellos dijeron, pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Reconocieron su condición de pecado, cuán malos eran, y Dios tuvo misericordia, ¿no? Porque ellos ayunaron, ¿no? 3 días, tengo entendido así, que hasta los animalitos, hermanos, no consumieron ni agua, ¿no? 3 días el ayuno, ¿no? Para pedir la misericordia. Y Dios los perdonó a esa gente terrible, mala, ¿no? Porque se arrepintieron, ¿no? Entonces, ¿dónde están pues ahora las voces, hermanos, de amonestación y súplica que induzcan pues a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas, hermanos, para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están esas manos, no? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? ¿Dónde está? ¿Ah? El espíritu, hermanos, de Abraham fue el espíritu, pues, de Cristo, ¿no? El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. Nuestro Señor Jesucristo, allá en los atrios celestiales, en el lugar santísimo, Él está así, ¿no? Intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no? Es nuestro intercesor, hermanos. Entonces, pues hay que volverse ese llamado. Lo que estamos estudiando, hermanos, cada día es un llamado de parte de Dios a que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios, reconozcamos nuestra condición, hermanos, de pecadores, ¿no? Pidamos perdón a Dios, ¿no? Entreguémonos a Él. Así que, hermanos, el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues ahora es el gran intercesor y está intercediendo a favor de cada pecador, ¿no? De cada uno de nosotros. Él es el que pagó el precio, hermanos, de nuestra redención. Él conoce nuestro valor, cuánto valemos, hermanos, cada ser humano. Al sentir, hermanos, por el mal, un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó pues por el pecador un amor que solo la bondad infinita podía concebir, hermanos. Sí, pues es algo inexplicable, hermanos, ¿no? Algo que de repente como seres humanos pecadores nosotros no logramos tal vez entender, ¿no? Cómo es que el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios en esta tierra en forma humana, Él pues no veía ese antagonismo, dice, ¿no? Que Él era puro, sin pecado, inmaculado, hermanos, nada, ni un pecado Él tenía, pero vivía pues en medio en un entorno de pecadores, incluidos sus propios discípulos y toda la gente que le rodeaba, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, él prosiguió para compartir este plan de salvación, ¿no? A cada ser humano, ¿no? Entonces manifestó pues ese amor, ¿no? Por el pecador, un amor que solo la bondad infinita podía concebir, algo que no logramos entender tal vez, hermanos.
En la agonía de la crucifixión, hermanos, el Señor pagando por nuestros pecados, en la agonía, cuando estaba agonizando ahí en la cruz, Él mismo, pues no, cargado con el espantoso peso de los pecados, hermanos del mundo, tu pecado, mi pecado, hermano, ahí angustiado ahí en la cruz, agonizando ahí, oró, pues no. ¿Por quiénes oró, hermanos? Por cada uno de nosotros, por los que justamente lo estaban clamando o lo estaban clavando en la cruz. Oró por sus vilipendiadores, por aquellos que se burlaban de él, ¿no? Ay, tú has dicho que eres hijo de Dios. A ver, sal pues de la cruz si eres realmente hijo de Dios y así vamos a creer. Entonces, que no, cómo no se han burlado de él, hermanos, aun cuando estaba agonizando. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Oró por ellos, hermanos. Por los asesinos, oró. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, hermanos. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es la oración que en la cruz hace nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. Abraham, hermanos, pues consagrado a Dios, un hombre de fe, confiado en Dios, obediente, ¿no? Entonces, él, bajo el llamado de Dios, sale, pues, ¿no? Donde Dios le dirige, y así que él era, pues, una luz en ese lugar de Canaán, un príncipe, más que un príncipe, ¿no? Poderoso, un caudillo sabio y capaz, ¿no? No dejó de ejercer, pues, hermanos, su influencia entre sus vecinos. Entonces, esto es importantísimo, hermanos, ¿no? Es lo importante, es la influencia que él dejó ahí, en cada lugar donde él pasaba, era tremenda su influencia, ¿no? Así como nuestro Señor Jesucristo, donde pasaba él, hermanos, ya no había enfermedad, no había problemas, todo venía a la paz, hermanos, por donde él pasaba. ¿No? La influencia del Señor Jesucristo era tremenda, hermanos. Así Abraham también su influencia como hijo de Dios era tremenda. Su vida y su carácter, hermanos, en marcado contraste, pues no, o sea, contrario a la de los idólatras de ese tiempo, de la gente, ¿no? Que tenían ídolos, adoraban ídolos, no conocían a Dios. Así que la influencia de Abraham ejercía, pues, no, dice, una influencia notable en favor de la fe verdadera. Su fidelidad, hermanos, hacia Dios era, pues, inquebrantable, hermanos. Esto es importante también, hermanos. Su fidelidad de Abraham hacia Dios era inquebrantable, inquebrantable, hermanos. O sea, que nadie podía romper esa fidelidad que tenía hacia Dios. Ojalá que también nuestra fe en nuestro Dios sea inquebrantable, que nadie pueda quebrar, ¿no? El enemigo no va a querer quebrar nuestra fe, que dudemos, pero no debe ser inquebrantable. Así la fidelidad de Abraham hacia Dios, ¿no? Era inquebrantable, ¿no? En tanto que su afabilidad y benevolencia inspiraban, pues, confianza y amistad, y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. Bueno, es alabado por Dios justamente, ¿no? La conducta, el carácter de Abraham, ¿no? Bueno, que se puso en las manos de Dios, ¿no? Y pues por eso lo considera Dios a Abraham. Este es mi amigo, dice, no mi amigo. Y lo justifica pues a Abraham simplemente porque él creyó en Dios, creyó, tuvo fe en Dios, fue amigo de Dios. Bueno, hay preguntas, hermanos, en este resumen. Hermano Primera, Justo, por favor, hermano Marcelino. buenos días, hermanos, con todos. Buen día. Es bueno recordar a Abraham, como se dijo, ¿no? Pero a Abraham, ¿quién le enseñó para que camine de esa manera? Alguien fue principal, y ese alguien es su padre. Pero a su padre, ¿quién le enseñó? Y así llegamos a Dios. Dios enseñó a su hijo Adán. Es considerado como hijo de Dios.
San Lucas 3:57 dice, Adán, hijo de Dios, y Dios le enseñó a Adán cómo conducirse, cómo caminar, cómo enseñar a los hijos de sus hijos la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, vayamos a Deuteronomios, capítulo 4, versículo 9, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. También está Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El Señor instruyó correctamente a Adán, y Adán vivió hasta la 7ª generación con los 130 o 930 años de sus hijos. Enseñó, y aunque sus hijos y los nietos, ¿por qué has caído en pecado? Pero aún así él seguía enseñando. Y tenemos la promesa que un día el primer Adán y el segundo Adán se encontrarán. Y entonces, nosotros, ¿dónde aparecemos nosotros? También la misma cosa tendremos que hacer con nuestros hijos para que ellos continúen con la tarea. Abraham en aquellos días no tenía hijos, pero su sobrino era la vez de su hijo y enseñó también a él cómo caminar. Y como vemos, la misma cosa que hizo Abraham con los ángeles, lo mismo hizo. ¿Por qué? Aprendió de su tío Abraham, que era como su padre, a la muerte de su papá. Ojalá que esta lección nos enseñe algo práctico en nuestra familia. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, ahí está. Bueno, el resumen de la lección es de que vemos el ejemplo, ¿no?, de Lot, su sobrino, que bajo la influencia de su tío Abraham, pues él repite, ¿no?, muchos aspectos positivos, ¿no?, de la vida de Abraham, ¿no? De forma similar, él se comporta, ¿no? A pesar de que él tomó malas decisiones de ir a una ciudad corrompida, que era Sodoma, ahí vivió, pero a pesar de eso, en ese lugar, él pudo comportarse así, ¿no? Entonces, bueno, esa pregunta que hace nuestro hermano Marcelino, ¿de dónde Abraham aprendió, no? Para confiar en Dios. ¿De dónde Adán también aprendió, no? Las cosillas así. Y nosotros también nos preguntamos, si nosotros de dónde aprendemos, pues, ¿no? El confiar en Dios. ¿De dónde aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo es? Y aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Qué otros ejemplos de las escrituras nos muestran que alguien cumplió su llamado a la misión? A ver, en las escrituras, ¿quiénes también han cumplido, hermanos, este llamado a la misión, o sea, la misión de Dios de salvar, ¿no?, a la humanidad, no, o sea, el evangelio, ¿no?, que sepan, ¿no? O sea, gente que a lo largo de la historia ha conocido este evangelio y lo ha compartido, pues. ¿Qué podemos decir de Juan Bautista? Dice, ¿podríamos decir que fue exitoso Juan Bautista? ¿Qué dice, hermano? A ver, contesta, hermanita, si participa. Sí, bueno, respecto a Juan Bautista, yo creo que sí, porque el llamado de él fue a preparar el camino para el Mesías. Y cuando llegó el Mesías, él tuvo que menguar. Era así, como debía ser. Así que yo creo que en ese sentido él fue exitoso, porque llamó la atención de muchas personas al arrepentimiento antes de que viniera el Mesías. Y respecto a la otra pregunta que dice, ¿qué otros ejemplos vemos en la Escritura? Si bien es cierto, a lo mejor no como el Evangelio así tal cual, pero sí vemos, por ejemplo, a Moisés, que fue también un gran patriarca. Vemos también a María, que también, si bien es cierto, no es una gran patriarca, ni mucho menos, pero
ella recibió el llamado y dijo, heme aquí. Creo que todos aquellos que dijeron, heme aquí, fueron personas usadas por el Señor, lo mismo Josué, o sea, perdón, sí, Josué, y José también cuando estuvo en la cárcel, y así muchos otros ejemplos. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, pues sería muy bueno también ser prácticos, ¿no, hermanos? Siempre, ¿no? O sea, darnos respuesta, ¿no? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestro entorno? Hermanos, estamos viendo aquí, por ejemplo, a Juan Bautista. Estoy pensando en Juan Bautista, por ejemplo, fue educado por su papá, su mamá, ¿no es cierto? Ahí, que ellos también, así como el Señor Jesucristo, pues bajo la promesa de Dios, ¿no? ¿Qué le hace al papá? Pues no, de Juan el Bautista, de que vas a tener un hijo, ¿no? Y, y se va a llamar Juan, también le dijo, ¿no? Eh, entonces, hermanos, mm, bajo esa influencia, bajo esa educación de sus padres consagrados a Dios, resulta pues bueno, llega a conocer, ¿no? Esta misión, este evangelio, y él ejecuta, ¿no? O sea, pone en práctica pues todo lo que se le ha enseñado. Lo que Dios mismo también le instruye a Juan el Bautista, él, ¿no? Pone en práctica, hace conocer a la gente, ¿no? Y él, por ejemplo, decía, arrepentíos, ¿no? Arrepentíos, ¿no? Ya pues el tiempo, el juicio ya ha venido del Señor, arrepentíos, decía, ¿no? Y a la gente les decía de todo, ¿no? Les encaraba y todo, no tenía miedo, hermanos. Incluso al mismo rey, ¿no? Le decía, no te es lícito tener, estás viviendo, es conviviendo con una mujer que no te corresponde, ¿no? Y creo que es Herodes, ayúdenme si me pueden ayudar ahí. Herodes, me parece que tomó, ¿no es cierto?, la esposa de su hermano, ¿no? Y pues estaba conviviendo así, estaba en pecado, pues, y él así le dijo de frente, hermanos, arrepentidos, decía, raza de víboras, ¿no? ¿Qué están ahí ustedes justificándose de su pecado? Aquí decía, ¿no? Entonces la gente pues se da cuenta y bajo ese llamado que hacía Abraham, pues la gente se arrepentía, se bautizaba, ¿no? Y bautizaba pues en el río Jordán Juan el Bautista, ¿no? Él compartía de esa manera el evangelio y la gente pues no lo tomó a Juan el Bautista como un profeta de Dios, y realmente fue pues un instrumento de Dios. Cumplió su misión, aunque él fue encarcelado, ¿no? Por Herodes, le cortaron la cabeza, pero la pregunta aquí dice, ¿no? ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista entonces? ¿Podríamos decir que fue exitoso, Abraham? O digo, Juan el Bautista, ¿qué dices tú, hermano? A ver, ¿sí o no? A ver, hermanos, ¿fue exitoso? No, aunque mira, murió en la cárcel, le cortaron la cabeza, pues, hermanos. ¿No? A ver, ¿qué dices, hermano, hermano? ¿Algún comentario, a ver, de parte de ti, hermano, hermana, respecto a Juan el Bautista que murió pues de esa manera, ¿no? Y la Hermano, pregunta Pero dice, ¿tuvo hermano, éxito o no tuvo éxito? Sí, a ver, hermana, a ver, luego nuestro hermano Celso. bueno, lo mismo podríamos decir de Jesús, murió en la cruz, fue exitoso o no fue exitoso. Yo creo que sí, para el llamado que se le hizo fue exitoso. Ah, ya, muy bien. Hermano Celso, por favor. Y algún otro hermano y hermana también puede hacer preguntas y participar, hermanos. A ver, ¿qué dice nuestro hermano hermano, Celso? A ver. hermano, es una cadena, ¿no? Elías, Juan Bautista y nosotros también debemos seguir esa ruta que ellos han dejado. Y Juan Bautista fue exitoso porque Jesús que dijo, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, Juan Bautista es exitoso porque el Señor lo va a resucitar. No importa cómo ha muerto, cómo lo han tratado, eso no importa. Seguramente también con nosotros igualito pasará, pero tenemos la seguridad que dijo 11:25 Juan, yo soy la resurrección y la vida, aunque estés muerto, aunque te mate, no importa, yo te resucitaré más adelante, ¿no? Esto se cumplirá siempre en cuanto que nosotros seamos exitosos también, como Juan Bautista, como Elías. Gracias, hermanos.
Gracias a ti, hermano Celso, correcto. Ahí está, hermanos, pues la respuesta realmente a esa pregunta. Claro que Juan el Bautista fue exitoso y la muerte no es un problema, hermanos, sino ese problema de la muerte está solucionado gracias a Jesús. Muy bien, hermano Celso. Hermano, buenos días. Sí, hermanita, por favor. Se cumple también, hermano, porque los papás cumplieron con Dios siendo obedientes, instruyendo al niño como debería de ser. Y este niño cumplió exitosamente porque también fueron obedientes a los padres en todo lo que se les enseñó y para lo que fue preparado. Eh, Pasaremos vituperios, hermanos, pero no es conforme lo que nosotros queremos, sino conforme la obediencia hacia los mandatos de Dios. Sean pocos o sean muchos las obras que realmente eh, Juan el Bautista hizo fue reprender, ordenar y decirles la verdad a las personas, aunque fue, como decimos nosotros, no un poco brusco, pero realmente la situación lo requería, al igual que actualmente. La gente no quiere, y los que saben no quieren obedecer. Así que tenemos el ejemplo, ¿no? De que Jesús también fue obediente y él lo siguió así. No le importó hasta dónde, hasta tener una muerte fea, pero Dios lo restaurará. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está la respuesta, ¿no? Y así de cada personaje de la Biblia podríamos comentar. Caso, por ejemplo, Moisés, instruido también por su mamá, los primeros años de su vida, aunque él estuvo así ya prácticamente un candidato para ser faraón, pero él tomó decisiones, hermanos, gracias a la educación de papá y mamá. Entonces, hermanos, pues Moisés también tomó la decisión de unirse a los esclavos hebreos, ¿no? Y o sea, estar con el pueblo de Dios y aunque sea así, ¿no? En esa situación, en esa condición de esclavos, pero él prefirió eso a la gloria, a los deleites, a las riquezas de vivir, a todo ello, ¿no? Tomó decisiones y él, pues fue un gran líder, sacó al pueblo de Dios prácticamente porque Dios lo utilizó, ¿no? Y pues aunque él también cometió algunos errores en su vida, murió también él, pero Dios pues lo resucitó y se lo llevó al cielo y vemos en la Biblia que él está en el cielo ya, pues, ¿no? Bueno, y así, de José y de todos podríamos hablar de igual manera. Creo que es el mismo principio se cumple, ¿no? En cada personaje y aún en nuestras propias vidas, ¿no? No sé, en nuestros casos, de repente, no sé cómo estamos, hermanos, no sé, si papá, mamá, alguno de ustedes ha instruido en la palabra de Dios, de ahí que uno es inquebrantable en su fe, ¿no? Hermano Habría que José, reflexionar y pensar, sí, hermano, hermana, yo reflexionando en eso justamente que usted acaba de decir, eh, a ver, muchas veces endosamos toda la responsabilidad de que si nuestros hijos son buenos o son malos, es por causa de los padres. Y a veces sí, porque algunas veces hemos sido negligentes. Y en mi caso lo digo, un tiempo que estuve muy cerca de la iglesia y después estuve muy fría. Y en ese tiempo mis hijas se enfriaron también. Entonces, sí, yo acepto esa responsabilidad, pero yo veo tantos papás que son padres piadosos, hijos de Dios, y de repente sus hijos toman decisiones también, porque también tienen libre albedrío. Satanás, que estaba en el trono de Dios, él escoge el mal también. Somos libres de escoger. Y de repente, no sé, suena duro de repente cuando empezamos a decir que es la responsabilidad solamente de los papás. Es cierto que se nos va a tomar en cuenta, pero lo digo también cuando tenemos esa responsabilidad de verdad, así como yo tuve y le pido a Dios perdón por mi negligencia y lloro todos los días por mis hijas. También hay papás que entiendo que son muy piadosos y lamentablemente sus hijos no han seguido el ejemplo. Y yo digo, confiamos en que esos principios que les enseñamos cuando eran pequeños y cuando estábamos bien cerquita de Dios, todavía estén en su corazón y el Señor los haga salir a flote.
pero sí, tenemos que entender también que ellos tienen esa libertad de escoger lo bueno y lo malo. Sí, gracias, hermana. Gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, tenemos que ser muy sinceros y hacer un análisis como hace la hermana también, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál ha sido de repente nuestra responsabilidad? ¿Dónde hemos fallado, tal vez? Y si uno no ha fallado, hermanos, pues, pero sí, todo ser humano tiene, pues, un libre albedrío. Caso, por ejemplo, Lucifer fue un hijo de Dios también, creado por Dios con toda la sabiduría, con toda la belleza, con todo como decimos aquí en nuestras palabras, lo máximo era en el cielo, Lucifer, pero él, como un hijo de Dios, tomó una decisión, pues, ¿no? De, de apartarse de su propio creador y tomó esa decisión y el que generó el problema en el cual estamos metidos en este mundo y en el universo entero, ¿no, hermanos? Y este problema ya tiene solución y estamos llegando a la culminación de ese problema que se generó. Y así, Adán y Eva también fueron creados perfectos, pero tomaron la decisión, pues, de apartarse de Dios, claro, en este caso, ¿no? Bajo la influencia negativa, ¿no? De Lucifer, ¿no? Y así. Pero hay tantos otros mundos creados también por el Señor, pero los hijos de Dios, pues no han tomado la mala decisión, permanecen unidos a Dios, obedientes, confían en Dios. Y ahora este espectáculo universal, hermanos, nuestra vida, pues eh, nuestras decisiones está pues a la luz del universo, ¿no? ¿Qué decisiones tomaremos? Y Dios respeta la decisión, ¿no? Y por eso es que reflexionando, hermanos, tomemos las decisiones correctas. Y hermanos, no nos olvidemos que la influencia es poderosa, ¿no? La influencia es poderosa. Caso, por ejemplo, dice, lee Génesis 19, 30 al 36, si alguien lo puede leer de repente, pero aquí, hermanos, me parece que está hablando aquí, no lo he copiado del texto bíblico, pero aquí nos está hablando de que este, Lot escapó, pues, ¿no? A Zoar, una ciudad pequeña, y ahí para salvarse, ¿no? De del castigo que vino a Sodoma, ¿no? Con fuego y azufre, ¿no? Pero, hermanos, ¿cómo fue la influencia, ¿no? Tan poderosa de Sodoma sobre las hijas de Lot? Las hijas de Lot, miren hermanos, ellas planificaron cometer, pues, o sea, acostarse con su propio padre. Ellas decían, bueno, no tenemos pues un marido, alguien, ¿no? ¿Cómo ahora qué hijos vamos a tener? ¿De quién vamos a tener? O herederos. Entonces, pues, emborracharon pues a su papá Lot y la mayor empieza, se acuesta con su padre, pues tiene relaciones sexuales y así se engendra un hijo, que son los moabitas, no sé. Pero el asunto es que la hija menor también, ¿no? Emborracha, ¿no? Al padre, se acuesta y así. Sí, la influencia de Sodoma era terrible, hermanos, aunque fueron salvados, no Lot y sus hijas, pero ahí la influencia, hermanos. Así que, hermanos, la influencia no es cosa de repente ligera, ¿no? De que a veces uno dice, no, yo puedo mirar novelas así, a veces nos damos esa libertad, pero esa influencia de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, todas cosas, es poderosa y nos lleva pues a tomar, aunque creemos en Dios y todo, pero nos programamos para hacer cosas malas y deshonramos así a nuestro Padre Dios, ¿no? Entonces, eso, hermanos, habría que tener cuidado, ¿no? Y ahí dice, ¿qué nos dice esto acerca del carácter, pues, de algunos de los salvados de Sodoma respecto a las hijas, ¿no? De los... Sí, hermana, alguien quería participar. Sí, hermano, buenos días, hermanos, buenos días. Buen día. Hermano, esto de la influencia, justo el otro día conversábamos con mi hija, con mi sobrina. Vivimos en un mundo tan de cabeza que cuando tú haces algo correcto, de repente ya crees que estás cumpliendo la palabra, ¿no? O sea, a ver, un ejemplo. Yo recuerdo cuando era catequista y cumplía, según yo, los mandamientos y yo decía, qué bonito vivir en perfección, ¿no?
hasta que mi jefe empezó a darme estudios bíblicos y me di cuenta que estaba tan lejos. O sea, uno de los peligros del mundo ahora y de los cristianos es creer que estamos en el camino correcto. Cuando tú creas que todo va bien y que todo es perfecto, es cuanto más alerta debemos estar, porque esa es una de las armas actuales, ¿no? No es necesario actuar mal, sino creer que estamos actuando perfecto. Ese es más peligroso todavía, hermano. Muy bien, hermana Sandra, ¿no? Qué interesante los testimonios, hermanos, que nosotros podemos creer que estamos bien, pero cuando estamos completamente equivocados. Nuestra hermana Sandra era catequista, ¿no? De la Iglesia Católica, era una líder, pues, ¿no? E instruía a los jóvenes y todo, ¿no? Ella creía que era lo máximo y eso era lo perfecto, lo que Dios decía, pero estaba completamente equivocada. Eso es lo que ella nos está diciendo en esta mañana, ¿no? Hasta que su jefe, el hermano Efraín Delgado, allá en el Cusco, ¿no? En esto de la contaduría, diremos, ¿no? Pues contadora, nuestra hermana. Ahí él estaba trabajando, pues, y el hermano, ¿no? Como un hombre que lleva también esta misión de Dios. Entonces, a todos los que trabajaban ahí, hermanos, ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esto, hermana Sandra? En la empresa de ahí, ¿no? El estudio Delgado y contable, hermano. Beltrán, Delgado y Ajá. Beltrán, Delgado contador. y era pues el estudio contable, ¿no sé? Donde hay varias personas trabajaban. Y como es un hijo de Dios, ¿no? Él tenía que dar estudios bíblicos a todo. Y justo nuestra hermana Sandra era pues católica al 100%, pues hermanos, ¿no? Entonces sí, le chocaba, pero por razón de que estaba en ese trabajo, por respeto, tal vez él estaba y así a través del estudio de la fe de Jesús, de los cursos que recibió, se dio cuenta, ¿no? Ella está testificando, ¿no? De que estaba completamente equivocada, ¿no? Y así, y ahora pues recién, ¿no? Se da cuenta que lo correcto que es. Bueno, vamos a continuar por el tiempo, hermanos, y gracias, hermana Sandra, ¿no? Que es muy poderoso, ¿no? Su testimonio, hermana, para que tal vez otras personas que también están en esta sala se puedan dar cuenta, ¿no? De que Dios cuánto nos ama y usa sus instrumentos para que conozcamos el Evangelio. ¿Qué otras lecciones, hermanos, podemos aprender del ejemplo de Abraham con respecto a la misión y cómo llevarla a cabo? Dice. Vamos a ver el resumen, eso, hermanos, ahora. Piensa en esto, dice, ¿consideras que la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra fue un éxito o un fracaso? Miren la pregunta. Considera que, y Abraham pues intercedió, ¿no? Por Sodoma, ¿no? Por la gente pecadora. Porque si él hubiera estado pensando solamente en su sobrino Lot, le hubiese dicho, pues, por favor, salva a mi sobrino Lot y su familia. Pero no, no dijo eso, pues, sino él está pidiendo por todo Sodoma, ¿no? Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, ahora, ¿fue condenado? Hermano, Pues la ciudad, ¿fue un éxito o fue un fracaso? La pregunta. Sí, hermanito. del punto de vista del punto de vista de la intercesión, fue un éxito. Si fue un fracaso, no fue por el intercesor, sino por las personas que recibieron la intercesión. El llamado lo podemos hacer, ¿cierto? Pero si la persona no acepta, como dijimos antes, tiene el libre albedrío, que puede escoger la bendición o la maldición. Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. En nosotros está aceptar o no esta salvación. Amén, amén, hermanos. Amén. Así es el libre albedrío, hermanos, pues respeta a Dios nuestra libre decisión, ¿no? Ahí está el resumen. Vamos a ver, hermanos, el texto para memorizar es ese, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo les he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros. Hermanos, de este texto bíblico habíamos aprendido de que hay que amar a nuestro prójimo y la pregunta siempre que yo, por ejemplo, me hacía pero ¿cómo yo voy a amar a mi prójimo? Si soy una persona pervertida en el pecado y todo eso, entonces, ¿cómo yo voy a amar? Pues no, según mi concepto, pues amor de repente es pues estar en los placeres, ¿no? En los placeres, eso es el concepto de cada persona en esta tierra.
Y por eso siempre yo decía, pues si la gente se casa no por amor, sino pues por otros intereses, por la belleza, por la riqueza, o no sé qué otros intereses. No se casa por amor, ¿no? Y yo siempre he pensado en eso, ¿no? Cree que está amando, ¿no? A cualquier cosa le dice que es amor, pues no, y así uno se casa. Pero por eso aquí hay una aclaración de un nuevo mandamiento, dice, ¿no? Para aclarar este asunto, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Cómo yo voy a amar a mi prójimo, hermanos? Así dice el Señor, como yo les he amado a ustedes. ¿Y cómo nos has amado tú, Señor? Y Él nos dice, mira, yo siendo Dios, he tomado la naturaleza humana, vuestra propia naturaleza de carne y hueso, y es un hombre, pues ha sido un hombre en esta tierra. Y ahora para salvarlos a ustedes, porque los amo, yo he dado mi vida por ustedes. Lo que merecían ustedes, yo he tenido que recibir todo eso, ¿no? En la cruz del Calvario. Derramó mi sangre por ustedes. Así ustedes pues tienen que amar a su prójimo, así como yo les he mostrado, ¿no? Y al tercer día resucitó y ahora estoy intercediendo. El Señor dice, pues no, está intercediendo por eso. O sea, es un amor tremendo, hermanos. Entonces, ahí está. Entonces, ese es un mandamiento que se había dado antes, pero aquí se está aclarando qué cosa es realmente el verdadero amor, hermanos. Y si nos amamos de esa manera, hermanos, entonces la gente que nos ve también va a decir realmente, pues no, están con Dios, va a decir, ¿no? Van a conocer verdaderamente a Dios. Si es que nos amamos unos a otros como hermanos dentro de la iglesia, como ahí está la figura, hermanos. El resumen que hace nuestro hermano, bueno, en su comentario dice, la misión de Dios, hermanos, ¿cuál es? Salvar a la humanidad. Para conseguir su propósito, Él nos ha asignado a cada uno una parte en el cumplimiento de esa misión. O sea, cada uno de los que estamos en esta sala, cada persona que cree en Dios, una parte en este plan, estamos cumpliendo una parte en este plan de salvación, hermanos. ¿No? Por más que no sepas leer, no sepas escribir, por más que seamos inválidos, lo que sea, hermanos, pero hay una parte que Dios nos ha dado y estamos cumpliendo esa parte, hermanos. Tú, hermano, hermana, también que está en la sala, estás escuchando la palabra, tienes una parte y estás haciendo, Dios está haciendo a través de ti una parte, hermanos. Bueno, a través del ejemplo, hermanos, ahora sí, de Abraham, vamos a estudiar algunas de las formas en que podemos compartir la misión de Dios. Entonces, hacemos el resumen, hermanos. Lo que ha puesto aquí nuestro hermano es compartiendo la misión de Dios. Tres cosas en Abraham, hermanos. Uno, hemos visto la hospitalidad. La hospitalidad. Dos, el amor por los demás, hermanos. Tres, la oración intercesora, hermanos, ¿no? Intercede, pues. Y los resultados de la misión, hermanos, aceptar, pues, las decisiones individuales, hermanos. Aceptar las decisiones individuales y someterse a la voluntad de Dios. Bueno, este es el resumen, hermanos, de la lección de escuela sabática y el desarrollo está aquí, hermanos. La hospitalidad. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto quiere decir, hermanos, si el Espíritu de Dios, si estamos con la fuente que es Dios, que es amor, entonces, hermanos, así como Abraham, seremos hospitalarios, hermanos, ¿no? Es una de las características, ¿no? De estar con Dios. Abraham pues recibió a los tres viajeros, tres varones, tres ángeles, ¿no es cierto?, que pasaban por allí o bueno, venían directamente pues ahí a conversar con Abraham, ¿no? Y Abraham pues, él lo veía como tres personas, pues hermanos, y los invitó comida, mató su becerro ahí, hermanos, su esposa pesó el pan, había mantequilla, bueno, todas cosas de talla, agua trajo para que se laven sus pies, los tres varones. Bueno, fue hospitalario, pues el hospitalario hace eso, pues, ¿no? Y eso debemos nosotros darnos cuenta que eso debe haber en nosotros, ¿no? Si estamos con Dios, hermanos. Esto, ¿no? La hospitalidad, entonces, hermanos, lo que aprendemos, ¿no? De Abraham. Sentado a la sombra de la puerta de su tienda, Abraham vio pasar a tres personas cerca de él, inmediatamente corrió hacia ellos, miren, corrió hacia ellos, no esperó a que solicitasen su hospitalidad, en caso de que tuviesen intención de hacerlo, ¿no?
sino que tomó él esa iniciativa y les ofreció lo que tenía. Es decir, nosotros también tomemos la iniciativa, hermanos, de ayudar a las personas del entorno, ¿no? Si vemos que algo, y nosotros podemos ayudar, no esperemos todavía que nos diga, por favor, ayúdame, no, sino nosotros de frente, por favor, te ayudaré esto, puedo ayudarte en esto, aquello, ¿no? Y creo que eso es una parte importante en este plan de salvación, hermanos, ¿no? Abraham deseaba satisfacer en la medida de sus posibilidades, hermanos, las necesidades de aquellos con los que se relacionaba. Pues, no solo las materiales, sino también las espirituales. Por ello, pues, Abraham, hermanos, edificaba un altar allá donde iba. Y eso era un tremendo testimonio, hermanos, ¿no? Para la gente de ese lugar, el altar, ¿no? Que era para entrar en comunión con el único Dios verdadero, pues, hermanos. De este modo llegó a ser una bendición, hermanos, para quienes le rodeaban. Un ejemplo a imitar. En la práctica, nosotros, hermanos, debemos tener un lugarcito en la casa o en el cuarto donde uno vive, un lugarcito para orar a Dios, a solas estar con Dios también, hermanos. Otra parte, hermanos, es el amor por los demás de Abraham, ¿no? Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, Abraham amaba, ¿no? A la gente, por más mala que eran los sodomitas, no intercedió por ellos. ¿Por quién estaba preocupado Abraham? ¿Por los justos o por los impíos? Esa pregunta, hermanos, ¿por quién estaba preocupado Abraham? El Señor dijo, no, los justos no necesitan, como dice, los sanos no necesitan de médico. ¿Quién necesita de médico? Los enfermos. Pero yo he venido pues justamente por los enfermos, por los pecadores, dice, ¿no? No por los justos, ¿no? Sino por los pecadores, para salvar a los pecadores, ¿no? Bueno, eh, Abraham había tenido la oportunidad de conocer a los habitantes de Sodoma cuando los rescató pues de Kedorlaomer y los acompañó de regreso a su ciudad. O sea que Abraham no es que no conocía a los de Sodoma y Gomorra, además conocía perfectamente quiénes eran, qué clase de gente eran, quién era su rey, todo, porque él logró no rescatar a la gente que fue llevada prisionera, ¿no? Por otros reyes en guerra, y él rescató y lo trajo, pues, ¿no? Ahí al rey Vera, ¿no? Que era en ese tiempo, ¿no? Y, y pues lo entregó, pues, ahí, a Sodoma, Gomorra y otros lugares más que había. Los conocía perfectamente. Sabía Abraham que eran impíos, pues eran idólatras, era gente mala, ¿no? Sabía, pero los amaba, aunque no compartía, ¿no? Sus hechos malos. También sabía que entre ellos moraba una familia justa. En este caso, pues Lot, bajo su influencia de Abraham, pues Lot y su familia, pues eran también creyentes en el único Dios, ¿no? Dios conocía el corazón de Abraham, así que le expuso sus planes y esperó su reacción, pues, ¿no? Bueno, Dios vino directamente a conversar con Abraham, pues, a través de esos tres varones, ¿no? Ahí estaba Dios y conversó, pues, con Abraham, ¿no? Vino justamente a conversar con él, ¿no? Porque era su amigo, pues, Abraham era su amigo y le avisó, ¿no? Lo que iba a hacer, iba a juzgar a Sodoma. Eh, si Abraham no hubiese amado, pues, hermanos, a los impíos habitantes de Sodoma, hubiese dicho, no, él, rescata a mi sobrino, no dejes que perezca con los impíos. Pero no fue eso lo que pidió, hermanos. Él intercedió por todo Sodoma, por toda la gente. Debemos amar a los demás hermanos porque Dios murió pues por ellos, por todos, incluso por la gente que nos pueda mirar mal, por él también ha dado su vida pues el Señor. Entonces hay que amar a la gente y hay que hacer conocer el Evangelio, no sé, Dios nos dará la sabiduría para ver la forma, ¿no? Tal vez sin ni siquiera hablar una palabra, ayudándole nada más, de repente por ese lado van a conocer al Señor, pero hay que hacer el trabajo, hermanos, si ya se acaba el tiempo, ¿no? Y aún hay esperanza de que en algún momento de su vida acepten pues la salvación. En algún momento aceptarán pues la salvación. Eh, Toda la palabra que se habla o una obra que se hace también, hermano, no queda pues
vacía, siempre va a tener su fruto. La oración intercesora también de Abraham, hermanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice en Santiago, hermanos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Estamos entrando, hermanos, a un nuevo año. Vamos a entrar ya a un nuevo año, pero para eso la iglesia lo que hace es, en estos días, está designando nuevos líderes para este año, ¿no? Para la iglesia, para la dirección de la iglesia. Y es oportuno, hermanos, confesar nuestras ofensas unos a otros en la hermandad. A veces, siempre como humanos puede haber habido algún intercambio de palabras, no sé. Entonces hay que confesarse ofensas unos a otros y hay que orar unos por otros. Ahí está la cena del Señor, ¿no? Para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dicen, ¿no? Y ahora estamos hablando de Abraham, pues, hermanos. Al escuchar la sentencia, hermanos, sobre Sodoma, las ciudades y las ciudades vecinas también, Abraham, pues, intercedió ante Dios en favor de sus indignos habitantes, hermanos. Seguro que entre ellos hay gente justa que no merece morir. Eso es su concepto de Abraham. Decía, tal vez haya 50 y por 50, Dios, pues, tú puedes perdonar a toda Sodoma, Gomorra. De repente hay 45, 40, 30, 20, hasta 10 llegó, ¿no? Intercediendo. Y no había, pues, 10 hermanos. En realidad fueron solamente 4 hermanos. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Menos uno, dice aquí, porque la esposa, pues, perdió la fe, volteó la cabeza para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y Dios perdonó, pues, hermanos, a la ciudad, más bien a una ciudad Suar, donde escapó él. A esa ciudad sí se salvó, ¿no? Por amor a ellos, ¿no? Esa fue la respuesta a la oración intercesora de Abraham. Debemos interceder, pues, hermanos, por aquellos con quienes estamos en contacto, no solo por sus necesidades físicas, sino también por su conversión. Tenemos que orar en esa dirección, hermanos, ¿no? Por todos, de canto, hermanos, ¿no? Por las familias. Eso es lo que estamos haciendo en nuestro grupito aquí. Vamos a entrar ya a un nuevo año en la iglesia con nuevos líderes. Entonces necesitamos unificarnos, estamos empezando a orar por todas las personas que están en la iglesia y por sus familias, para que toda la familia también alcance la salvación, esté preparada, ¿no? Muy bien. Los resultados de la misión, hermanos, aceptar las decisiones, pues, individuales. Lejos de ti, dice, el hacer tal. ¿Cómo es que el amigo de Dios, no? O sea, Abraham le dice, lejos de ti el hacer tal, ¿no? Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le dice, ¿no? Bueno, el concepto de Abraham, ¿no? Pensaba, ¿no? De que tal vez en el castigo que Dios va a hacer caer a Sodoma y Gomorra, iban a morir justos. Pero nunca Dios hace eso, pues, hermanos, porque vemos que los ángeles mismos, esos varones, de la mano lo han sacado a Lot, ¿no? Prácticamente los han jalado, porque ahí Lot, pues, no se apuraba por salir de Sodoma, ¿no? Bueno, ahí dice, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro, Dios hace lo justo, ¿no? Dios hace lo justo. Observar las similitudes entre el comportamiento de Lot y de Abraham. Esto es, miren, la influencia de Abraham, hermanos. Él estaba sentado en la puerta, siempre esperando a ver a algún viajero que pasa para hospedarlo, ayudarlo. Lot de igual manera estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma, aunque era mala, pero ahí vio a los 2 jóvenes que venían y ahí los hospedó, pues, hermanos, ¿no? Recibió a los ángeles, Abraham, y de igual manera también, hermanos, Lot recibió a los ángeles. Abraham, hermanos, les invitó a comer a esos ángeles o varones, y también Lot, hermanos, la Biblia dice, les invitó a comer a esos 2 ángeles. También Abraham intercedió por Sodoma, pero también, hermanos, pues Lot intercedió por ejemplo, por los novios que tenía, pues, sus hijas, y ellos, pues, no aceptaron, es un libre albedrío, ¿no? Decían, no, pero esto debe ser una broma. ¿Cómo va a haber castigo? ¿Cómo va a haber va a haber lluvia de fuego, azufre?
No creían, se reían. No, 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 eso es una broma que lo que están haciendo. No, que no han salido y han muerto, pues no, los novios de esas dos jóvenes, las hijas de Lot. Hoy en día también de igual manera la gente tal vez no cree, ¿no? Que va a venir fuego del cielo. Estamos en ese tiempo similar, ¿no? Hermanos, Abraham intercedió por Sodoma, pero solo 3 personas sobrevivieron. Lot intervino por sus hijos, hijas, yernos, pero solo 2 hijas sobrevivieron. ¿Fue un fracaso la intercesión de estos hombres justos? No, pues, no, no. No, no fue un fracaso. Dios no salvará, hermanos, Dios no salvará nadie contra su propia voluntad. No, no, no. No puede salvar Dios contra su propia voluntad de las personas. Sí hay que predicar. Y dice la última señal de la venida, para la venida del Señor Jesús es que se predicará este evangelio a todo el mundo, para testimonio, para que sepa. Pero cada ser humano en esta tierra tomará su decisión de creer o no creer en este mensaje, ¿no? Y Dios respeta esa decisión, ¿no? La salvación, hermanos, depende de la elección de cada uno, ¿no? Sin embargo, la oración intercesora ofrece pues oportunidades de cambio que de otro modo no serían ofrecidas, pues, hermanos. Hay que interceder, hermanos. Someterse a la voluntad de Dios es la parte final en este resumen. Y subió Abraham por la mañana y miró a Sodoma y Gomorra, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Ahora aquí decíamos que Abraham pues no reniega contra Dios porque los castigó a Sodoma. No, él está sometido a la voluntad de Dios y acepta, ¿no? El juicio que Dios hizo caer sobre Sodoma y Gomorra. De igual manera, nosotros también, hermanos, debemos someternos a la voluntad de Dios, y lo que Dios hace, hermanos, siempre es lo correcto, hermano, aunque no entendamos. Dios es amor, misericordioso, y Dios también es justo, hermanos. No podemos dudar de nuestro Dios, ya lo ha demostrado ahí en la cruz del Calvario, su amor y su justicia. Cuando Dios le llamó para ir a Canaán y ser bendición al mundo, Abraham pues obedeció, hermanos. No ignoró el llamado, ni le puso trabas ni peros, ¿no? Aquí, hermanos, por ejemplo, para los nuevos líderes que van a ver en la iglesia, nosotros no debemos poner peros, ninguna traba. Si Dios nos está llamando para tomar una responsabilidad, hermanos, eso debemos tomarlo como un privilegio, no como una carga, hermanos. Claro, del Dios Todopoderoso, el que está en este plan de salvación, pues Él nos está llamando, ¿no? Para hacer una parte en este plan de salvación. Al tener, hermanos, que separarse de su sobrino, ¿no? Le dejó elegir a Lot, ¿no? Abraham a Lot le dejó pues elegir el territorio, consciente de que Dios cumpliría su voluntad en cualquier caso. Lot eligió irse pues a esta ciudad de Sodoma a vivir, y Abraham pues se fue por ahí, por los montes, seguramente no, en Canaán, ahí en carpas vivió, ¿no? Como un peregrino. Bueno, son decisiones que hay que tomar. Todos tomamos decisiones, cada instante estamos tomando decisiones. Y en esta mañana también tu hermano seguramente has de tomar decisiones. Después de su oración intercesora por Sodoma, Abraham salió a la mañana siguiente esperando ver cumplida su petición. Pero, hermanos, lo que vio Abraham fue la destrucción. Salía un humo de un horno prácticamente, ¿no? A lo lejos Abraham veía, ¿no? Cómo se consumía pues ahí Sodoma, ¿no? No hubo quejas por su parte, pues hermanos, nuevamente se sometió a la voluntad divina. Siempre debemos aceptar la voluntad de Dios, aunque difiera de la nuestra. A veces nosotros queremos muchas cosas, ¿no es cierto? Pedimos y así, pero se hará pues la voluntad de Dios. Aceptemos pues la voluntad de Dios, porque eso siempre es lo mejor, hermanos. Bien, finalmente, hermanos, esta cita dice aquí: el amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba pues que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la preocupación que hemos de tener por los impíos, hermanos. Debemos sentir odio hacia el pecado, pero compasión y amor hacia el pecador. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos,
y voy a pedir a nuestra hermana Mónica, por favor, hermanita, despídenos con la oración. Amén, hermano. Vamos a ponernos reverentes. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Estamos agradecidos, mi Dios, por estar un día más delante de su presencia, buscándole en primer lugar, aprendiendo de su palabra, Señor. Padre bendito, esta semana usted nos ha enseñado que nos ha otorgado dones especiales, mi Señor, para cumplir esta misión, mi Señor. Son dones que cada uno de nosotros tiene, mi Señor, al alcance de su mano, como son la hospitalidad, la oración intercesora, mi Señor. Pero principalmente, Padre amado, usted nos enseñó que cuando somos obedientes y hacemos su voluntad, todo sale bien. Y Señor Santo, ayúdenos a tomar las mejores decisiones para nuestra vida, Padre bendito. Ayúdenos a escuchar su voz mediante el Espíritu Santo, lo suplicamos. A esta hora, al retirarnos, mi Señor, le suplicamos que usted nos acompañe, que nos use como instrumento en sus manos. Especialmente a esta hora, oramos por Lisbeth también, mi Señor, para que usted sea con ella. Lo suplicamos, Señor, sabemos que no merecemos nada, mas lo suplicamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta